Mi nombre es Adriana Camarillo González. Tengo la licenciatura en Diseño Textil y maestría en Mercadotecnia. Actualmente me encuentro cursando la asignatura de Seminario de Subjetividad y Objetividad en la Cultura dentro del Doctorado de Desarrollo Humano, en la cual comparto con el doctor Juan Romero Figueroa. Hablamos de lo que es la subjetividad. La subjetividad ha estado en la mesa en los últimos tiempos, contrastándola muchas veces con lo que es la objetividad, que sabemos que siempre se ha valorado por su precisión, credibilidad y simplificación. Ahora la subjetividad está siendo retomada por su gran valor, puesto que nos ofrece ventajas importantes. Entre ellas nos acerca a la realidad, nos proporciona información fresca, acercamiento al sujeto, es innovadora. Para poder apreciar los valores de la subjetividad, es necesario revisar posturas de los pensadores e investigadores en el tema y descubrir aspectos de relevancia que puedan servir como aportaciones a los conocimientos de la naturaleza humana. Para tal efecto, vamos a hablar de la subjetividad como perspectiva histórico-cultural y fenómeno sociohistórico con el análisis de las posturas de Álvaro Díaz Gómez, Fernando González Rey y María Teresa Urrietiesta Valles. Esta presentación tiene como objetivo conocer los argumentos que desde la perspectiva histórico-cultural caracterizan una concepción de subjetividad desde la psicología de la personalidad. Para ello, se revisó el artículo Subjetividad, una perspectiva histórica cultural, conversación con el psicólogo cubano Fernando González Rey, de autor Álvaro Díaz Gómez y Fernando González Rey. También tenemos el objetivo de analizar y articular los aportes de la perspectiva histórico-cultural que proponen que el origen de los fenómenos subjetivos provienen de los contextos sociales, históricos y culturales, de la acción humana y la comprensión de la subjetividad como fenómeno histórico. Para ello se revisó el artículo de la subjetividad como fenómeno sociohistórico de María Teresa Urrietiesta Valles. Dentro del primer artículo, ubicamos que Fernando González Rey establece que hay una relación entre personalidad y subjetividad. Aquí la personalidad se establece como organización psicológica de un sujeto concreto e individual. Vygotsky lo llamaba sentido subjetivo y la define como organización de la subjetividad individual de un sujeto en acción, en relación y en un contexto con múltiples alternativas de desarrollo con diferentes formas de expresión. Su interés por lo singular del sujeto lo llevó a estudiar más la subjetividad. La denomina como que es la organización de la personalidad, a la que también llamó subjetividad individual, de lo que se derivó la subjetividad social, como sistemas que implican sentidos y procesos simbólicos en contacto con el sujeto y en memorias, códigos y espacios institucionalizados. Para desarrollar el concepto de sentido subjetivo y configuración subjetiva, hubo grandes aportaciones de Fernando González Rey, que los desmenuzaremos de una manera sintética. Se encuentra la configuración subjetiva. Aquí plantea que es una organización de los sentidos subjetivos que define los procesos simbólicos y las emociones, que integra de forma inseparable en las relaciones de las experiencias del sujeto dentro de los espacios de la cultura. Está la subjetividad política, como un momento de subjetividad social. En ella se ubicó la religión, creencias, mitos de un país, que son síntesis de la subjetividad social, con desdoblamientos infinitos. De aquí emergen los elementos morales, religiosos, más que políticos. El autor nos aclara que no necesariamente toda la subjetividad social es colectiva. Otro aporte es el sujeto y la subjetividad en la modernidad. Hay que recordar que el sujeto se abordó en la modernidad y la subjetividad en la posmodernidad. La subjetividad se da en el sujeto. No es un sujeto de la razón, es un sujeto del sentido.
El sentido choca con la normatividad y ésta con la capacidad de integrarse a otros. Se abordó también la relación sujeto-subjetividad de individuo, que ubica al individuo biológico. Plantea que el sujeto es una figura que permite actuar contra los totalitarismos y su emancipación. También González Rey le da importancia a la subjetividad y narrativa. Aquí la subjetividad puede ser conocida en términos de la vida cotidiana por vía de la narrativa. Es importante recalcar que cuando narro expreso mi subjetividad, no es describir lo que dices, sino construir a partir de cómo lo dices y construyes, que es lo que le da su significado a tu vida. También se abordaron los sentidos de la subjetividad, que permiten detectar cómo se narra el sujeto en su contexto. Y aquí hay que tener cuidado. El investigador también produce sentido subjetivo que no está exento de emocionalidad. Para abordar la subjetividad política y manera de investigarla en base a la epistemología cualitativa, González nos habla de una opción metodológica para la investigación de la subjetividad. Es la investigación cualitativa, que tiene como importante la amplitud, la expresión del sujeto de su mundo y experiencia en un sentido como de un instrumento de carácter dialógico. Él plantea 3 instrumentos para la recolección de datos. 1, la autobiografía, que capta información personal y sobre el tema de interés. 2, la entrevista a profundidad, que ofrece tejido de información sobre la cual se actúa. 3, los grupos focales, que expresan la emocionalidad, la emoción, la omisión y el énfasis que permite construir sentido. Y la técnica para completar frases, que detecta cosas sentidas para abrir hipótesis. Concuerdo con él en que es importante elaborar instrumentos para profundizar información, identificar patrones de comunicación y direccionar hipótesis abiertas. Para continuar con la comprensión de la subjetividad, también se abordó el artículo de la subjetividad como fenómeno sociohistórico de María Teresa Urrieta Valles. La autora habla de que la subjetividad es un fenómeno individual interno, proveniente del diálogo del sujeto consigo mismo. Se refiere a lo que acontece dentro del sujeto, es decir, a lo que siente, se piensa, vive, a su experiencia interna, lo que imagina, lo que recuerda, lo que cree, lo que memoriza, lo que comprende, lo que le conmueve, y todos esos procesos impregnados de sentimientos. La autora cita como una información muy relevante a Vygotsky y Bakhtin, que teorizan acerca del origen social, histórico, cultural constituyente de la subjetividad humana, donde la subjetividad tiene su origen afuera, en las relaciones con los demás, construida por procesos históricos y culturales de nuestro sentido de ser y de estar. Creo que esta es una de las aportaciones más relevadoras de este artículo. Para ello es importante revisar la articulación de los postulados teóricos sobre la sociogénesis de la conciencia por Vygotsky. Bueno, pues la perspectiva histórico-cultural de Vygotsky realizó aportaciones para el estudio de la conciencia muy importantes. Tenemos el de la Escuela Sociocultural de la Psicología de Moscú en 1934, que habló de los fundamentos individualistas y biologistas. Wertsch, en 1995, hace un énfasis en la construcción de la subjetividad y la naturaleza dialógica. Posteriormente, Vygotsky, en 1925, habla de la psicología de los procesos de desarrollo humano, donde el papel determinante de la historia y las experiencias sociales en la formación están en la conciencia. Posteriormente, se habla de la conciencia como problema de la psicología de Vygotsky, en 1925. Moon, en 1996, lo cita y destaca que Vygotsky estudia la historia del comportamiento tomando en cuenta los procesos que van de la inteligencia natural a la instrumental, de la mentalidad primitiva a la científica, de la inteligencia infantil a la adulta. Se observa que los 3 procesos tienen en común que son históricos, son irreversibles, son dialécticos y dan paso a la conciencia en sí mismo. También uno de los aportes sobre las viejas psicologías en 1930 habla de la sociogénesis de las funciones psíquicas superiores, asociando al proceso histórico-cultural y al estudio de comprensión de la historia.
y las del desarrollo cultural y de la personalidad. Como otra de las aportaciones importantes tenemos la sociogénesis del comportamiento humano, donde se habla del hombre culturalizado. Pues aquí aparece como un proceso biológico y de desarrollo histórico que convierte al hombre en ese ser culturalizado. En cuanto a la postura de subjetividad y lenguaje de Vygotsky, el lenguaje se convierte en la función central de las relaciones sociales y de la conducta general a través del signo. Y el diálogo toma una fuerza importantísima incluso consigo mismo. Más adelante está lo que es la concepción del ser humano en 1930, en donde el hombre es dueño de su comportamiento, para posteriormente también enfatizar en que viene la configuración del sentido. Aquí se da a partir de significados culturales que configuran la subjetividad y dan sentido a las acciones humanas. Vygotsky habla también del contexto del ser humano, en donde se plantea un enfoque integrador de fenómenos sociales, semióticos y psicológicos, hechos de la cultura, en donde su contexto lo constituye y otorgan una importancia muy relevante a lo que es la presencia de lo constituyente. Todos los aportes anteriores dieron paso a la concepción de la conciencia y el lenguaje y a las propuestas interpretativas de la subjetividad. Se plantea el fenómeno dialéctico para la investigación. Aquí, Bakhtin, en 1976, habla de que el individuo se construye desde afuera. Creo que es algo de lo muy, muy importante. Hablamos de que refiere que tiene que ver el contexto y la relación con los demás y consigo mismo. Aquí se toma en cuenta su conciencia, el sentido del yo, su narrativa de él y del mundo. Para ello, se aborda por un lado la perspectiva dialógica que remite a la personalidad, al igual que González Rey. Creo que aquí hay que puntualizar que es aquí donde se unen los dos artículos de una manera muy puntual, y su perspectiva ideológica que hablan de su contexto cultural, sociohistórico específico. Por otro lado, también se habla del contexto. El ser humano es configurado por sentidos de cultura, según el contexto social cultural que lo generó. El hecho es importante para dar sentido en base a la comprensión del contexto. Finalmente, llegamos a ver la subjetividad como un sistema complejo. La autora Urrieta Valles concuerda con González Rey al enfatizar que el reconocimiento de la subjetividad es un sistema complejo, definido como sistema dialéctico y dialógico que evoluciona a otros sistemas en su condición de constituyente y constituido. Entender la subjetividad de manera colectiva y sus contextos permite descubrir nuevas formas de sentido para el conocimiento formal. Derivado de los dos artículos anteriores con respecto a lo que es el análisis de la subjetividad, podemos concluir que las posturas de Díaz Gómez y González Rey sobre la subjetividad derivada de la organización de la personalidad y la relación con los sentidos, procesos simbólicos y sujetos han sido una contribución valiosa que permite entender la relación individuo-social histórica, desde su singularidad dentro de una perspectiva histórica y su conformación dentro de la pluralidad. Asimismo, los aportes de Urrieta Valles con respecto a que el origen social, histórico, cultural constituyente de la subjetividad vienen de afuera del sujeto y de las relaciones de consigo mismo y los demás, configurando nuestro ser y nuestro estar, y permiten valorar a la subjetividad como un recurso innovador para la comprensión de los fenómenos sociales. Ambas posturas son de las aportaciones más innovadoras, valiosas y retadoras para la investigación cualitativa en beneficio del conocimiento científico de las ciencias sociales. Termino con una cita anónima donde dice que la mayoría de los que piden objetividad quieren, en realidad, que comparta su subjetividad. Dejo las referencias de los artículos para mayor información. Gracias por tu atención.